Y lo único que me interesaba era conectarme. No importaba, yo sé que llegué tarde, sé que no cumplí el horario y todo lo que vos querrás, pero yo necesitaba conectarme con ese mover que había en esa iglesia. El hermano puede cantar la canción que él quiera. En mi mente está, ningún momento de adoración puede ser desperdiciado, y eso a mí me abre el cielo. Escuchas de este podcast, no les quiero arruinar su tiempo de entretenimiento, pero he renunciado al entretenimiento en las redes sociales por acercarme más a Dios. ¿Dónde dice que la presencia de Dios se siente en la Biblia? ¿Dónde dice? Y los hermanos sintieron la presencia de Dios. ¿Dónde dice en la Biblia? La Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo. No habla de sentir a Dios en un culto. Habla de exaltar a Dios, de glorificar a Dios. ¿Dónde dice yo siento? Me dice, es una expresión que mal usamos. No estoy diciendo que decir sentir o no sentir está mal. Pero ¿qué pasa? En ese culto yo no sentí la presencia de Dios. Como que si la presencia de Dios dependiera que nosotros lo podamos percibir. La presencia de Dios es la presencia de Dios. Estamos hablando del Dios todopoderoso, del Dios omnipotente, del Dios absoluto, el que creó los cielos y la tierra. Y de pronto, porque no cantaron en re menor y cantaron en la mayor, en sol menor o en sol mayor, o en la melodía o grupo de notas que ustedes se puedan imaginar, dicen es que yo no sentí la presencia de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa en ese culto? No quisimos darle a Él nuestra alabanza. En ese culto, ¿y qué? Pusimos la expectativa en el que dirige, pusimos la expectativa en el que canta. Y lo he experimentado. Y dije, voy a experimentarlo. ¿Qué pasaba con mi adoración cuando cantaba el otro grupo? Y han sido cultos donde Dios me ha llenado con su poder. Así es. Han sido cultos donde no me interesa si soy la única que está siendo llena. No me interesa nada. Me fui a un campamento, mi iglesia, vieron, se fueron fue al campamento a Camargo con el pastor Gerson, y yo me fui al campamento en Chaco. No hubo un culto donde yo no fui llena de la presencia de Dios. Y eso me va a llevar a otro tema. El Espíritu Santo, ¿para qué es? ¿Por qué somos llenos? Vengo al culto, yo necesito ser llena del poder de Dios, porque humanamente soy egoísta, porque humanamente soy exigente, porque humanamente no tengo paciencia, porque humanamente les puedo enumerar todos mis defectos y los reconozco delante de cualquier persona, no tengo problema. Puedo tener un montón de defectos, porque humanamente soy eso, pero yo también soy hija de Dios y yo quiero que el poder de Dios actúe en mi vida. Y mi adoración y mi alabanza me está haciendo entender el propósito de Dios en mi vida, el propósito de un cristiano. ¿Por qué vengo a este lugar? ¿Qué es lo que hago cuando salgo de este lugar? ¿Qué es lo que hago antes de llegar a este lugar? Que es otro de los puntos que vamos a hablar. Pero ¿cómo reacciono cuando la iglesia no canta? Hermanos, si usted no le quiere alabar al Señor, si usted viene a la villa, y si usted es de la villa, le voy a decir esto a los hermanos de la villa. De la villa en especial. Hermanos, esto no es una prédica, ¿no? En la prédica hablamos de Dios. Amén. Ya, pero en este podcast estamos compartiendo experiencia. Si usted no le quiere alabar a Dios cuando a mí me toca dirigir la alabanza, usted sepa, hermanos, que yo igual le voy a alabar a Dios con todo mi corazón, con todo lo que soy, porque Él ha sido muy bueno conmigo. Totalmente. Él ha sido muy bueno conmigo. Y esto que yo pude aprender, el grupo con el que yo toco, las personas que están incluso en el otro grupo, han podido también experimentar. Y es una entrega. Yo a veces le digo a nuestro guitarrista, es Cristian sin H. No crean que es Cristian con H, es Cristian sin H. Yo le digo, Cristian sin H. Esa guitarra, Cristian sin H, hoy conmovió mi corazón.
porque literalmente le pongo atención a lo que está haciendo con su guitarra, no porque estoy poniendo mi expectativa en él, porque estoy sintiendo su adoración a través del instrumento. Porque adoramos a Dios con el instrumento, con nuestras manos, con nuestras voces, con nuestro cuerpo, con todo lo que somos. ¿Cómo reacciono? La verdad, no es la manera más linda de decirlo, pero es que no me interesa quién sienta la presencia de Dios. Para mí, la presencia de Dios es algo grande. Justamente, nos vamos a referir a tu prédica, nos vamos a robar tu prédica, porque es muy buena la prédica, al menos si usted se la perdió, no está en YouTube, no está grabada, solo va a poder escuchar pedazos de esa prédica. Claro, comentarios. Porque nadie la grabó. Porque nadie la grabó. Gerson hablando acerca del verdadero incienso, de la oración que llega a la presencia de Dios, que tiene que estar cargada de adoración, tiene que ser un olor grato, y hablaba de la intensidad. Es que no puede ser menos, nadie nos puede decir qué exageración, no puede ser menos. Exactamente, sí. No pueden ser menos. Yo veo cómo las personas se emocionan en un estadio. No, pero acá todo muy reverente en la iglesia. Hermano, no haga desorden. No puede ser menos. No cante tan fuerte. No cante tan fuerte. No grite. No grite. Sí, eso me lo dice mi profesor de canto. Saludos, hermano Douglas. Son todos los consejos. No, en algunas, es que no depende de eso. O sea, no depende de qué tan fuerte yo cante o qué tan despacio lo haga. Depende de la actitud de mi corazón, cómo lo estoy haciendo. Y de el Salmo 145:1, ¿por qué lo estoy alabando? ¿Qué ha hecho Él en mi vida? Decía el pastor, ¿qué es el reino de los cielos? Venga tu reino, dice el ejemplo de la oración. Hágase tu voluntad. ¿Qué es que venga el reino de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo le pido, Señor, haz tu voluntad, y lo último que quiero hacer es su voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y creemos que la voluntad de Dios es un misterio, es una cajita a la que nadie tiene acceso. Pero Señor, hazla en mi vida, porque la voluntad de Dios está en el futuro. Lo siento, hermano. Por favor. La voluntad de Dios no está en el futuro, está en el presentísimo. Yo creo que actualmente conmigo, ¿qué pasa? Igual no he dejado de poner mis expectativas en el pueblo, que creo que es lo que más me dolía, que más me afectaba. Siempre va a haber ese hermano indiferente, esa visita indiferente, no tanto visita, ¿no? Sino ese hermano que ha compartido tanto tiempo con nosotros en la iglesia, que sabe nuestra manera de adorar. Por ahí como que, hoy le toca a Priscila, ya sabemos que va a repetir 50 veces una canción, ¿no? No una canción, una línea de una canción. No, exactamente, ni siquiera una estrofa, ¿no? No es una estrofa, es una línea. Sí. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Y poderoso Dios. Pero es que Dios es poderoso, hermano, hasta que lo entienda. Cuando usted lo entienda, yo lo voy a dejar de repetir. Eso, o hermanos como que miran ya a qué hora la prédica, o ya es tiempo, o se va a alargar el culto más de lo debido. Siempre va a haber esa persona de que, es que yo hoy no hablé en lenguas y es tu culpa, porque vos, creo que a eso se refiere Priscila cuando dice no se siente. O sea, no es decir, es que yo no siento que lo tuyo sea de Dios, que es lo que muchas veces hemos escuchado. Yo no siento que lo tuyo sea de Dios, yo no siento que tu adoración sea verdadera, yo no siento que tus lenguas, no sé, o estabas llorando mucho, o es una emoción, no es de Dios. Ese sentir, ese creer que la presencia de Dios es mi sentir, la presencia de Dios se va a mover porque Él es grande, porque Él es bueno. Uno llega aquí a la iglesia y Dios se va a mover sin importar la persona que esté dirigiendo la alabanza. Dios se va a mover. A ver, yo creo que aquí está
la parte de la responsabilidad del ministro. Ya, a ver, no es como que yo al ser un ministro de alabanza, no es como que yo puedo decir, ay, es que no siento alabarle al Señor y que el pastor lo haga. No, no puedes hacer eso. Sos ministro de alabanza, es tu responsabilidad. Como un líder en la iglesia. Imagínate que sos diácono dentro de la iglesia y el pastor dice, hermano, usted va a dirigir o prepárese que va a aplicar. Ay, pastor, va a disculpar, es que no puedo porque estoy triste. Ay, sí. Exactamente. Ok, es como no llegar a tu trabajo y decir, hoy no puedo ir a trabajar, pero ¿por qué no voy a llegar a trabajar? Es que estoy triste. Exactamente, es lo O mismo. sea, despedido. Exactamente. Y a veces Pero Dios es bueno. Pero Dios es bueno. Y Él es misericordia. Porque si no estuviéramos despedidos, hermanos, literalmente. Sí, porque hay muchos que hacen eso. Hay muchos que hacen eso. Sí. O sea, les gusta la parte de que se sintió bonito el culto. Y se sintió especial y lloraste un montón cantando. Y estuvo bueno. Y ya. Pero y la parte de la responsabilidad. Como ministros nos toca ver que vamos a cantarle al Señor. Pero nos toca también ser ejemplo de alabanza al Señor. Y entrando a este tema, por ejemplo, yo no le voy a exigir a nadie que alabe al Señor. A nadie. O sea, yo voy a ser el primero, como vos decís. Yo voy a ser el primero, la primera en adorarle al Señor y que no importa lo que haya. Como David. David huyendo de Saúl, llega al templo, llega al templo, pues, donde estaba el sacerdote, y le dice, ¿tenés alguna espada a mano? Algo con lo que pueda defenderme. Y el sacerdote le dice, ahí está la espada de Goliat. La espada de Goliat era gigante, era pesada, era muy impráctica, obviamente. Y David la mira y dice, ninguna como ella, dámela de una vez esa espada. Esa es la que yo necesito, yo con eso me puedo defender, no importa si es grande, no importa si es impráctica, no importa, eso es lo que tengo a mano. Entonces a veces, como vos decís, nos toca llegar a la iglesia y sabemos que no lo han puesto en práctica el primer punto que tenés acá anotado. Perdón, estaba apuntando acá, es acá. Ah, sí. No lo han puesto en práctica porque hoy lo estamos aprendiendo, hoy lo estamos viviendo esto, pero nuestro ministerio de alabanza no empezó hoy, ni empezó hace un año, ni empezó en la pandemia, empezó hace 10 y 15 y 20 años atrás y hace mucho tiempo atrás, y esto no lo sabíamos hace 20 años. No lo sabíamos y aún así Dios fue tan bueno y misericordioso con nosotros que nos permitió exaltarle aún en nuestra muy poca experiencia y en nuestro muy poco conocimiento, pero aún así su gracia fue grande con nosotros. Que hoy en día, cuando tenemos la oportunidad de adorarle, no importa aunque sea la más mínima, como ministros que somos, tenemos que hacerlo lo máximo posible. Y yo creo que ahí se da la opción de que puedas hacer un nuevo ministro. Porque lo que yo les comentaba hace ratito, yo miraba a mucha gente sentada, pero miré a uno atrás, al que yo considero que puede ser un ministro. Yo no le hablé a nadie, al único que fui a decirle, venga, siéntese aquí adelante y cántele al Señor acá. Y me dijo, por apenas 5 segundos, me dijo, es que tengo un grupo de amigos que están allá atrás. Como que por un segundo me miró y me dijo como que, es que no los puedo dejar solos. Así, pero mientras me lo decía, yo le dije, ¿qué? ¿Cómo que qué grupo de amigos? Hemos venido a la iglesia a darle gloria y honra al Señor. Y se calló. Y no me dijo nada. Estábamos almorzando así en una mesa cuando yo le hice el reclamo. Y habían otros 2 a mis lados. Y ellos tal vez hasta un poco se le burlaron al hermano que yo le dije eso. Como que, no lo retees, que no sé qué, no sé cuánto. Y el hermano que estaba enfrente me miró y se calló. Y no me dijo nada. Guardó silencio. Yo seguí comiendo, terminamos de almorzar, todos se fueron. Y se quedó él, me dice, gracias. Gracias por esas palabras. El siguiente servicio voy a estar al frente. Y ahí estaba. Adelante, llorando en la presencia del Señor. ¿Yo cómo puedo esperar que
hayan más ministros si no puedo ser ni siquiera ejemplo, ni siquiera responsable con mi ministerio de alabanza? Entonces, yo tengo que aprender que si la iglesia no alaba, no depende del que dirige, del que predica, ni de mí mismo. Es que esa es la Exactamente. expectativa más difícil de quitar. Ujú. No depende ni siquiera de nosotros. Exactamente. Ni siquiera de nosotros. Hay algo que he aprendido en este tiempo, y decía un predicador: el Espíritu Santo no desciende porque yo cante una determinada canción. Pero lo decía no como yo lo estoy diciendo ahora, ¿ya? ¿Ok? Lo decía con bastante power, feeling. El Espíritu Santo es poder. Son esas cosas entre ningún momento de adoración puede ser desperdiciado. Y el Espíritu Santo no desciende porque yo cante A, B o C. El Espíritu Santo es poder. Este campamento que pasó, que yo me fui con la iglesia central y otras iglesias de la zona, yo me puse a orar y yo le decía al Señor: Señor, tú eres poder. Tú eres poder. Tu poder puede descender en este lugar y se puede mover. Tú eres poder. ¿Qué impide tu obra? Y yo, así, gozándome en la presencia del Señor de una manera extraordinaria. Y otra cosa que pasa, lo que pasa es que va a cantar el hermano. Y le digo: oye, ¿cuántas veces has orado para que Dios los respalde al hermano? ¿Cuántas? Decime cuántas veces oraste por ese hermano al que 80,000 veces has dicho: es que va a cantar el hermano. O consagrado, desconsagrado, o desafinado, o por cualquier motivo que tenga alguien para apuntarte o para juzgarte, ¿ya? Entonces, por cualquier motivo. Digo, ¿cuántas veces has orado por él? Ni una. Ora por él. Él necesita que ores por él. Y ese día yo no participé cantando en ningún culto ni nada. Y ese día yo solamente oraba por el grupo de alabanza. Yo le decía: tu poder puede descender sobre ellos. Tu poder los puede llenar. Tu poder es más grande que nuestra incredulidad. Tu poder es más grande. Es que es eso, es reconocer quién es Dios. Oigan, Dios no entra en este bote. No es, este tiene limonada por sí, y una leyenda bonita. Dios no entra aquí. Él creó los cielos y la tierra. Entender eso, creer eso, entender que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que Él es real, que Él es grande, que Él es poderoso. El que se acerca a Dios debe creer, porque el que no cree no puede agradar a Dios. A veces es probable que no le agrademos a Él en un culto, pero no tiene nada que ver con ninguno de los que está en el altar haciendo el culto. Tiene que ver con nosotros, porque no puedo ir a un culto y no adorarle. O sea, eso no puede pasar. Es verdad que sí, hay una responsabilidad en el que dirige la alabanza, y mi respuesta para lo que decía: hemos visto la mano de Dios, hemos visto el mover de Dios desconociendo muchas cosas. Y mi respuesta es por eso, porque Él es poder, porque no depende de nosotros, de nuestro entendimiento, de nuestras habilidades, de nuestro repertorio, no. Todo esto lo hacemos, ¿por qué? Porque lo quiero honrar a Él. He decidido hacer esto porque lo quiero honrar a Él. He escuchado quizás una experiencia de otros grupos, pero porque quiero hacer cosas que honren a Dios, porque la finalidad no es elegir A, B, C, seguir punto 1, 2, 3 y 4. La finalidad es darle a Él la honra y la gloria. Y todo lo que me acerque más a eso lo voy a poner en práctica. Hemos visto, o sea, Él ha tocado con nosotros siendo un adolescente, 12, 13 años. Y hemos visto, y quizás ustedes han visto muchas otras cosas estando en otras iglesias, ver la mano de Dios ya siendo pastor. Has podido experimentar muchas cosas.
pero nada depende de nosotros. Amén. Así El es. poder de Dios no desciende por mí o deja de descender por mí. Él es poder, por eso la iglesia se mantiene. Errores cometemos mucho. Ministros que nos han predicado el evangelio quizás se han apartado y no por eso nos hemos alejado de Dios. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, porque todo es para Él, y eso dice la Biblia. Todo fue hecho, todo es para su gloria, todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Nada es de nosotros. Entonces, tener ese entendimiento va a hacer que si me toca estar adelante, le vaya a dar esa alabanza de esa manera. Lo más difícil es quitar la expectativa de uno mismo. Exactamente. Sobre todo si sos el que dirige las canciones. Si sos el que dirige las canciones, es lo más difícil. Porque el grupo te va a acompañar, pero vos sos el que decidís qué vas a enganchar, qué grupo de canciones vas a cantar, cuántas veces vas a repetir, si ya fueron suficientes. El que dirige es el que de alguna manera va a decidir, y siempre esperemos que sea guiado de parte de Dios. Y hay algo lindo que pasa en esta iglesia, es que hay una libertad para cantar un grupo de canciones, para poder adorarle al Señor, mientras quizás en otros cultos por ahí algunos nos están diciendo, ¿y cuánto cantan? O sea, ¿qué tiempo cantan? 40 minutos, o sea, tampoco es que cantemos una hora ni más tiempo, pero 40 minutos sin interrupción, ¿ya? Sin parar, siéntense. Es lo que hemos tratado Hemos tratado de aplicarlo, de enseñarlo. De aplicarlo de esa manera. Hay algo que pasa. Ay, por favor, no me boten de los campamentos. Ay, lo siento a los que dirigieron el campamento, pero por favor no me boten de los campamentos. A la persona que comienza el culto, a la persona que dirige el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero saludar al presidente de la iglesia, ¿cómo se llama? El supervisor del distrito, al hermano, al pastor fulano, al pastor mengano, y a cada uno de ustedes, y Dios nos bendiga, y vamos a orar. Pasa el otro hermano que dirige el otro culto. Hermanos, Dios les bendiga, vamos a comenzar este culto. Quiero saludar al presidente de la iglesia, al supervisor del distrito. Hermanos, al culto es alabar a Dios. Y qué bonito que los saludemos, los podemos saludar a todos después del culto, pero si yo voy a comenzar el culto, lo primero que tengo que hacer es darle la gloria y la honra al Señor. Hay esas costumbres, son costumbres, no es pecado, no está mal, no es una doctrina ni nada, pero comenzar un culto, hermano, vamos a comenzar a alabar y glorificar a Dios, porque el primero es Él. No saludar a las autoridades de la iglesia, que son puestas por Dios y nosotros las respetamos. Y qué hermoso que estén en una actividad de la iglesia y ellos son los que organizan. Todo eso está bien, pero el culto es para Dios. El culto es para Él. La alabanza es para Él. Y la prédica es para nosotros. En nuestra iglesia, en la Villa 1 de Mayo, hemos tratado de enseñar esto. Yo he compartido mucho este tema con las damas Dorcas. No sé si alguna le ha dado ganas de callarme o algo por el estilo, pero sí lo he tratado de compartir como de lo profundo de mi corazón, sabiendo que si lo aprendemos, recibimos mucha más bendición de Dios. Teníamos la costumbre como de hermano, apure, cante dos canciones porque hoy es culto de intercesión y las peticiones son importantes. Y hay que interceder. O canciones de adoración, hermanos, oremos por la economía, ¿no? Hermanos, oremos por cualquier otro tema, o sea, pero paren la alabanza porque hay que pedir. Y yo incluso a una hermana le decía, por más que no nos los hayan enseñado en una prédica, ella me decía, es que hermana, es que nadie nos enseña como usted nos está enseñando. Yo estaba como enojada, yo tenía hambre esa noche. Y yo le digo, hermana, pero por más que no se hayan parado en un altar y nos hayan dicho, no interrumpan la alabanza y solamente vamos a adorar y glorificar y solamente es importante glorificar, por más que no nos hayan enseñado eso,
yo voy a tener el concepto de que usted tiene a Dios como una lamparita de cumplir deseos, ¿sí? De que canto 2 canciones, aleluya, pero ok, necesito que salga el adivino y que me haga el favor de cumplirme mis necesidades. Es lo más importante. Y la hermana se quedó como que, ok. No, eso no es importante. No es importante frotar algo con 2 canciones. No es importante tu petición. Dios conoce, tiene conocimiento de lo que necesita tu corazón. Pero lo más importante en el culto es alabar al Señor. ¿Por qué no alabamos? ¿Por qué no dejamos de interrumpir la alabanza? Deberíamos de darle más importancia, prioridad a la exaltación a Dios. Y luego nuestras peticiones. Eso es lo que hemos tratado de enseñar a nuestra iglesia y creo que sí hubo un cambio, es diferente la adoración de las hermanas que lo han puesto en práctica, de los que se han dado cuenta cómo estamos tratando de hacerlo, cómo es nuestra adoración en esta iglesia. De verdad que yo cada vez me siento un poquitín más orgullosa de lo que está sucediendo en mi iglesia, porque hemos cambiado. Es diferente nuestra adoración y cada vez lo intentamos hacer mejor. Como decía Gerson, antes no lo sabíamos y Dios se movía en su grande misericordia. Tal vez lo hacíamos diferente y Dios siempre ha estado con nosotros, ahora mucho más, sabiendo, teniendo conocimiento y aprendiendo más. Dios ha sido mucho más bueno con nosotros y es diferente la adoración que entrega la iglesia en general. Hay un antes de la alabanza, que es la preparación para honrarlo a Dios. Está nuestro tiempo de alabanza, pero hay un después de la alabanza. Y si lo has hecho bien, el después de esa alabanza se va a mostrar a través del poder de Dios manifestándose en tu vida. Y si no lo has hecho bien, si has dedicado tu vida a cualquier otra cosa menos alabarle al Señor, después de la alabanza no hay nada. O sea, tal vez empezaste en un desorden, no le alabaste al Señor, después de la alabanza no vas a tener nada, absolutamente nada. Pero, y de hecho, puedes terminar frustrado como nosotros terminábamos, o como vos decías, terminaba el culto y a llorar, terminas en frustración. Pero si lo hiciste bien, si honraste a Dios con tu responsabilidad al hacer un repertorio, al hacer las cosas con orden, si alabaste con todas tus fuerzas, con todo lo que tenías, adoraste al Señor dejando todo de un lado, se va a manifestar el poder de Dios en tu vida. Y eso es lo que sucede después de la alabanza, que es el tercer punto que tenemos. Sí. ¿Qué pasa después de la alabanza? ¿Qué sucede después de la alabanza? ¿Qué sucede en usted después de la alabanza? ¿Qué pasa? Como ya hablamos, como que debemos estar, o sea, no es que nuestro tiempo de alabanza no debe ser solo el tiempo del culto. Sí, ¿no? Entonces eso igual tiene que quedar claro. No solamente para los que cantan, para los que ministran la alabanza o para los que están en un grupo de alabanza, sino para toda la iglesia. Nuestro tiempo de alabanza no solamente puede ser el tiempo del culto. Eso significa que yo tengo que, en mi tiempo que no estoy en la iglesia y estoy poniendo canciones, tengo que tratar de buscar canciones que glorifiquen al Señor. Entonces, por ahí a mí me gusta, otra vez, pobrecitos los de Tercer Cielo, o sea, no sé, me gusta cualquier otro cantante que canta música cristiana, no por mencionar un grupo en específico, sino buscar cantarle fuera de la iglesia canciones que alaben y glorifiquen al Señor. Tener eso siempre en mente al tiempo de escuchar una alabanza, porque tenemos 24 horas en el día que deben ser bien utilizadas. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? En la presencia de Dios se movió. La gloria descendió. La gloria se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos, se sanaron los enfermos, Dios escuchó tu petición y salís del culto. ¿Y qué es lo primero que tenés a la mano? El celular. El teléfono. Tu famoso Pinky Friend, el teléfono. Entonces agarras tu Facebook y los memes. Agarras tu teléfono
donde están viendo este podcast. Y lo primero que haces es abrir el Facebook. Ajá. O sea, acaba de terminar el O sea, culto acaba donde de Dios suceder el vamos milagro. a volver a repetirlo para que quede claro. La gloria descendió, Dios se movió, escuchó tus peticiones, los milagros sucedieron y agarras tu teléfono y abrís tu Facebook y comenzás a mirar memes y comenzás a mirar Laura en América y comenzás a mirar Caso Cerrado y comenzás a mirar, ya no voy a seguir porque de ahí ya nos van a bulinear, ¿no? No, empiezan a ver como los videos de esos de gente que se cae y parece gracioso. Los videos chistosos, algunos, a las mujeres generalmente les atraen como cosas como Caso Cerrado, no sé, como esas pequeñas cosas que salen ahí, videos cortos, que te distraen. Sí. ¿Y cuál es la finalidad de esto que estamos diciendo? Salís de una super bendición a una distracción. Sí. A una distracción, a algo que no te edifica. No te estoy diciendo que es pecado, que está mal, que tenés que mirar. No, salís a algo que te distrae, a algo que te hace reír, a algo que no tiene nada que ver con lo que viviste en el culto. Y aquí voy a contar una experiencia. Lo siento por esa persona. Me invitaron a un campamento de jóvenes en algún lugar del mundo. Ok. ¿Ya? Ok, en algún Ya, lugar del en mundo. algún lugar del mundo, ¿ya? Campamento de jóvenes. En un campamento de jóvenes en algún lugar del mundo, Ok. ¿ya? Último culto. La gloria de Dios descendió, el poder de Dios se movió. Muchos jóvenes recibieron el Espíritu Santo que estaban en ese campamento que nunca habían recibido el Espíritu Recibieron el Santo Espíritu Santo por primera vez. por primera vez. Ok. En ese campamento a mí me invitaron a enseñar. Y ese ya era el último culto. Yo no prediqué, no enseñé, creo que canté una canción. La cuestión es que yo estaba tan asombrada con lo que había pasado. O sea, no podía como caer en cuenta. El culto terminó, me senté a compartir con los hermanos, comimos algo, me subí a mi cuarto y yo seguía así, o sea, conmovida. Impresionante. Impresionada, eso me pasó. Yo seguía conmovida, yo seguía impresionada. Y yo decía, Dios mío, eres demasiado grande, eres demasiado bueno. Y nos quedamos en la iglesia. Al lado estaban otras personas que estuvieron en el mismo culto, una de las personas que estuvieron en parte de este culto, y se escuchaba todo. Y yo escuchaba. En el cuarto de al lado. En el cuarto al lado. Ok. Oye, ¿qué película ponemos para mirar? Y yo sentía, dentro de mi corazón, pero sentía ese celo de las cosas de Dios, de cómo te vas a poner a mirar una película después de semejante culto, después que los jóvenes recibieron el Espíritu Santo. Esos jóvenes van a llegar a su casa, es la primera vez que sienten, ni siquiera ellos van a ir a prender la tele. O sea, yo me imaginaba, ¿no?, que ni siquiera ellos iban a ir a prender la tele. Y pusieron una película. ¿Y la vieron? La vieron. Yo me moría de frío, me dolía la cabeza, me temblaba el cuerpo de frío, estaba demasiado emocionada y muy cansada. Oré, le agradecí al Señor, lloré y me dormí. Pero ese culto terminó y estas personas que estuvieron en el mismo culto salieron de ahí para ver una película. No digo que esté mal, pero ¿qué pasa? O sea, un día mi papá, ¿saben qué? Mi papá me enseñó esto, pero yo no le prestaba atención. Decía, la tele, decía él. Lo ha predicado. Es el bombero del Espíritu Santo. Sí. Ese fuego que Dios prende, tu distracción en realidad. O sea, es eso que Dios quiere hacer en tu vida, tu distracción va a venir y lo va a matar. Porque para vos en algún momento es más importante estar distraído que estar lleno del poder de Dios. Wow, qué fuerte. Justamente en este campamento, yo me acuerdo de que igual es así, como en un culto venían de jugar y de divertirse,
Y en el culto así, ¿no? 1 canción, 2 canciones, 3 canciones y como que oremos por libertad, que se rompan las cadenas. Y yo, o sea, ¿cómo se van a romper las cadenas si no le damos la reverencia que tiene el culto? Y yo dije, ya, pues sí, la compasión, son jóvenes, también han venido a dispersarse. Ok. Y yo le dije, ¿qué creen que Dios quiere hacer con ustedes? Y todos me miraban así con cara, ay, hermana, estamos cansados, por eso predica está aburrido, nos está hablando de la expiación, no entendemos nada, ¿no? ¿Qué creen que Dios quiere hacer con ustedes? Yo les aseguro que a Dios lo último que les interesa es distraerlo. Es que ustedes se dispersen, eso a Dios no le interesa. No es su objetivo. Está bien que vamos a un campamento, que juguemos, pero ¿qué pasa? La pasamos tan cool en el momento de la distracción que nos da sueño en el culto. Que ya no llegamos a escuchar la prédica, que nos dormimos, hasta alabamos con todo nuestro corazón, pero a la hora que Dios nos quería hablar, nuestro cuerpo ya no, la pila no aguantó. ¿Qué hacemos antes de ir al culto? ¿Qué hacemos después de salir del culto? Exacto. Yo he tenido esa experiencia de que el día de culto es un día que no prendo la televisión. O sea, es un día que no miro Netflix, ni antes ni después del culto. Personal, es totalmente personal. Es un día que no miro. Hay semanas que no prendo la televisión. Y me gané una en un sorteo. 43 pulgadas. Es mal. Hermoso. Gracias, hermanos de Potosí. Ahora veo las prédicas en esa tele. Me pongo videos de las alabanzas. Y tengo gustos culposos. O sea, también me gusta distraerme como cualquier cosa, como chismes de la farándula, digamos. Y me salen, como es más o menos lo que miro, entonces me sale como una full alabanza de adoración y una nota del chisme. Y yo estoy entre, oye, esa canción no la he escuchado, voy a ver de qué se trata, ¿no? Y la pongo y digo, o sea, no puedo poner, siento que hasta que es pecado, poner una canción y luego poner una película. Pero es eso. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Yo les decía a los del grupo de alabanza, o sea, si ustedes antes de venir al culto se vienen de mirar Calle 7, ustedes cuando se arrodillen van a estar pensando en el rojo, en el amarillo, ¿por qué no ganó el juez, en el chisme, en los que se cayeron del 8º piso y qué triste lo que les pasó? Menos en alabar al Señor. ¿Por qué? Porque tu corazón está distraído. Cuesta limpiar la mente, cuesta concentrar la mente en una sola cosa. Cuesta. Entonces le decía, aprovecha el tiempo que agarrás, salís de tu trabajo, salís de tu casa y ponete a escuchar alabanza. Hasta que llegues al culto, ya cuando te arrodilles te vas a estar acordando de la alabanza que escuchaste. Sí. Es de qué llenamos nuestra mente, es de qué hay en nuestro corazón. ¿En qué ocupamos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Sí. ¿Cómo lo administramos? Pero lo que pasa en el culto son 40 minutos de alabanza y escuchamos la prédica y el culto es 1 hora y media y las otras 23 horas del día. Mi papá nos enseñó algo, hay una enseñanza que él, o sea, nunca se sentó a decirnos el por qué, pero lo decía que lo hagamos, y era el domingo de Dios. El domingo es de Dios, ¿okay? Por ejemplo, ahora con mi hermanita chiquita, ella incluso los domingos a veces baja de su cuarto, se alista todo y en lo que está lista agarra la tablet y empieza a jugar. Y yo entro a la sala y a mí me da todo menos alegría verla así, ¿ok? Y yo, ¡ay, apaga eso! Y mi papá está haciendo su tema frente a ella. Y es como que mi papá recién, ¿qué? Pero si hoy es domingo, hoy no se ve nada. Y esa enseñanza nos las daba desde niño. O sea, el domingo yo recuerdo todos los domingos a las 5 de la mañana mi papá poniendo los cassettes, luego los CD, luego la radio. Pero alguien era, okay, los dos, o sea, ponían, ¿sí? Y me acuerdo el cassette de Rosana Contreras, ¿ok? Siempre, y empezaba con su testimonio. Siempre, o sea, yo me lo sabía de memoria. Y yo así, hacía la cocha, así, hoy es domingo, yo lo sé. El cuerpo lo sabe, los oídos lo saben. ¿Por qué? Porque empezábamos el día con una canción.
De lunes a sábado no era así, de lunes a viernes era, mi Gerson, levántese a la escuela, que no se da el desayuno. Y el sábado era un silencio total porque era el día que podíamos dormir un poquito hasta tarde. O nos íbamos a hacer un trabajo a la casa del campo, no sé, a hacer algo. Pero el domingo era diferente. El domingo teníamos el oído afinado a la primera alabanza, despertar con alabanza y dormir con alabanza. ¿Por qué? Porque el culto era en la mañana. Almorzábamos en la iglesia, a veces nos daba tiempo de venir a la casa a cambiarnos o algo, o si no, nos quedamos en la iglesia hasta terminar el día con un culto. O sea, por eso era el día de Dios, era 24 horas, o sea, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, para Dios. Y cuando yo empecé como qué hago antes del culto y qué hago después, yo dije, yo quiero tener este día de Dios el día que vaya al culto. Y lo empecé a hacer el martes, lo empecé a hacer el jueves, lo empecé a hacer el sábado y el domingo con mucha más razón. Y qué cultos más bendecidos que tenía. Era súper diferente. Nos ha pasado, por ejemplo, a las dos que después de los cultos siempre conversábamos un poco por el celular. Y después de que pasaba tremendas cosas, nos sentábamos a conversar. O sea, usted vivía a 4 cuadras, ¿ok? Pero igual hablamos y es como que es que Dios fue bueno con nosotros. Es que viste al tal hermano estaba hablando en lenguaje. Es que yo me conmoví porque esto pasó, porque yo sentí esto. ¿Sentiste esto? Ajá, yo también lo sentí, que no sé qué. Sí. Y antes era como, no sé, hablábamos de otras cosas, pero ahora hay una importancia a yo quiero seguir sintiendo lo que sentí en el culto. Y si eso me va a durar hasta mañana, que yo, hasta en mis sueños que me ha pasado a mí, por ejemplo, que termina el culto de grande bendición y yo me he soñado cosas referente al culto, o mucho más grandes cosas, y yo decía, wow, sí, la bendición puede durar. ¿Por qué? Porque no me distraje con el celular, con la tele, con otras cosas. Yo pretendía, esa era mi intención, que me dure la bendición, que se quede en mí, que lo pueda experimentar un poco más. Y a eso va este punto. ¿Qué pasa antes? ¿Cómo venimos? ¿Cómo nos preparamos en la casa para venir al culto? ¿Qué traemos? O sea, hemos apagado un segundo antes la televisión antes de venir al culto. Obviamente vamos a pensar en eso. Sí. En adorar a Dios, eso va a ser lo último en lo que vamos a pensar. O vamos a estar luchando. Sí, vamos a necesitar media hora de canciones hasta que nuestra mente se limpie. Cuando pudimos venirla con media hora limpiada. Ya. Sí, antes y después. Incluso Gerson, en el congreso de alabanza que tenemos acá, dio una enseñanza referente a eso. ¿Qué sucede después? Y después de tu bendición, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué pasa después de que la gloria de Dios ha descendido en la iglesia en la que has ido? Y luego, ¿qué pasa, no? Es lo que decía el pastor que vino del Brasil a Sucre. Estaba predicando y empezaron a pasar los jóvenes en media predica. Y él dijo, esperen, vayan, suelten, siéntense de vuelta. Porque todavía no había terminado la predica. Y claro, ya estaban pasando algunos llorando. Y él dijo, esperen, siéntense, vayan a su lugar. Y muchos que venían con las lágrimas en los ojos lo miran y se vuelcan y vuelven a sus asientos. Y él les dice, déjenme predicar. ¿De qué les sirve tanto griterío? ¿De qué les sirve tanto lloro aquí en el altar si ni siquiera han escuchado el mensaje? Entiendo que están emocionados. Entiendo lo que les debe estar pasando por la cabeza y el corazón. Pero yo necesito que aprendan algo. Porque si solamente su emoción van a volver a su casa el día de mañana y van a seguir haciendo las mismas cosas que estuvieron haciendo antes de venir acá. Porque se emocionaron, porque la convención estuvo muy bonita y ya. Pero no se trata de eso. Se trata de que después de sentir el poder de Dios y experimentar el poder de Dios, se supone que algo tiene que cambiar en ti. La palabra no debe volver vacía, no vuelve vacía, pero si le prestas atención, ¿no? Es lo que decía el pastor, ¿no? Y algo que yo siempre veo en la iglesia: démosle gloria al Señor, sintamos su poder, démosle honra y gloria y alabanza al Señor, pero que no sea una emoción. Que sepamos que el día de mañana se supone que mi alabanza tiene que ser mejor delante de Dios.
Yo no puedo hoy día exaltar al Señor con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, decir, darle la gloria al Señor, y el siguiente día estar así. Es que no cantó mi grupo de alabanza. Que no cantó el A, cantó el B, no sé qué. Y que acá y allá. Y yo no puedo hacer eso. Se supone que si hoy alabé al Señor, mañana lo tengo que hacer con todavía muchas más fuerzas. Y si no tengo, se las pido al Señor, que Él es el que multiplica la fuerza, que no tiene ninguna. Sí. Sí. Hay algo en lo que sí difiero, voy a decir, un diferimiento, no, pero no un diferimiento como los del banco, por ejemplo. Pero hay algo no que difiero, pero capaz que interpreto de una diferente manera. Y es el tema de que nadie sabe lo que pasa en cada persona. Sí. Ya. Lo que para algunos puede decir eso es una emoción, no sabes por qué, y otra vez vamos a volver al punto de quién es el que hace la obra. ¿Quién es el que hace la obra? La obra la hace Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos, el poder de Dios no es una emoción, pero no vamos a tachar la emoción como algo malo. La emoción es algo natural en el ser humano. Dios nos hizo como seres que van a sentir diferentes emociones y es normal. Cuando vos estás en el culto también sentís emociones, Claro, pero eso no significa que no sentiste o que el poder de Dios no se derramó sobre tu vida. Uh-huh. El punto no es eso, o sea, por ahí el pastor quería que escuchen su prédica. ¿Por qué? Y ahí sí estoy de acuerdo, porque cuando nosotros le alabamos a Dios, nosotros le estamos entregando a Él nuestra alabanza. Y si Él se agrada, nos llenará con su poder, ¿ya? Nos va a fortalecer, Dios va a hacer su obra, contestará nuestra oración, nuestra petición, incluso que no se la estamos pidiendo. Pero en la prédica es el momento en que Dios nos habla, ¿ya? Donde Él habla nuestra vida, donde Él habla nuestro corazón. Pero en esa parte de lo que esa persona sintió es una emoción, o lo que esa persona vivió es una emoción. Hay personas que creen, o sea, que dejan de creer en lo que está pasando en su vida porque creen que es como si fuera una emoción, ¿ya? O sea, eso no los edifica. Eso como que dicen, no, yo no quiero que sea una emoción, quiero que sea el Espíritu Santo. No. Es normal si vos llorás, es porque es una emoción que está saliendo de tu cuerpo y eso es absolutamente normal. Pero no son tus lágrimas los que te van a cambiar o tu oración fuerte. Vos podés orar, gritar, saltar, todo para Él, todo para glorificarlo a Él, pero el que te va a transformar es Dios. Entonces, podés sentirlo. O podés ser una persona calladita y no vas a saltar ni vas a brincar, pero vas a derramar tu corazón ahí en tu lugar o en tu asiento, o te vas a ir al altar y quizás no vas a orar fuerte como oran las hermanas Dorcas, digamos, ¿no? Vamos a ponerlas de ejemplo. O por ahí sentís que no tenés esa libertad. De todas maneras, el que va a transformar tu vida es Dios. Y el que obra es eso, lo digo desde mi punto de vista. O sea, el que termina obrando en la persona es Dios. Nosotros vamos a muchas cosas, somos un vaso donde Dios va a derramar su poder. El Espíritu Santo es poder, de eso estoy totalmente convencida, es poder, y ese poder tiene que accionar en algo, y ese poder a veces al día siguiente es eso, ¿ya? Es eso. ¿Y qué pasa ese momento? ¿Y por qué te lo digo? Porque yo lo he experimentado. O sea, salgo del culto y afuera está pues el extintor el que quiere apagar mi bendición, el que me quiere robar mi bendición, mi mismo carácter, mi misma humanidad, ¿ya? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿por qué qué pasa cuando salgo del culto? Pasa y ya no seguí meditando en lo que pasó, sino que hubo un problema, hubo una discusión, hubo algo, y pareciera que se robaron mi bendición, y no. Nadie te va a quitar las cosas que Dios te ha dado. Dios te ha llenado. Dios lo que quiere es transformarte. ¿Qué voy a hacer? Es mi humanidad. ¿Qué voy a hacer? Ir y dejarle mi humanidad al Señor.
Señor, esta soy yo, este es mi carácter, esto es lo que me cuesta, esto es lo que me provoca las palabras que me dice mi papá que tanto me molestan, o esta es la actitud de mi mamá que tanto me disgusta, pero yo te la quiero entregar. Porque si es que somos perfectos y salimos pues y ya nos va a llevar el Señor como a Elías, como a Enoc, que caminó con Dios. Ya, vamos, ven Señor, ven, no quiero llegar a mi casa porque ahí se me acaba la bendición. Ven Señor, por favor. Yo creo que es parte de que no es eso lo que te define, porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Él hace. Y ese resultado, esa obra de Dios, la vas a ir viendo, no es así, no es una lamparita. El Espíritu Santo no es una varita mágica que hoy te llena y nunca más te enojaste. No es eso, seguís siendo humano. Pero lo vas a ver en tu caminar con Dios, en tu crecer con Dios. Lo vas a ver en qué estás haciendo con eso que Dios te ha llenado, en cómo le estás sirviendo, en cómo te estás entregando. Eso es algo que vamos a hacer pues cambiados de gloria en gloria. Como dice, o sea, vamos a ir de gloria en gloria. Eso es porque nosotros vamos a seguir siendo humanos mientras estemos en la tierra. Yo se lo aseguro que cuando ustedes tengan 80 años y el Señor no ha venido y Dios quiera que sigamos en este camino, no importa cuántas veces nos hayamos llenado, siempre nos vamos a enojar, o sea, siempre vamos a tropezar. Es que, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa humanidad nuestra? ¿Qué hacemos con nuestras ganas de distraernos? ¿Qué hacemos? Porque, digamos, puedo tildar como que, salí y ya estoy aburrido. No, pero salí y me distraje, salí y me enojé, salí y le hablé mal a mi esposa, o salí y le hablé mal a mi padre. Esa es mi humanidad, es como darme cuenta de todavía necesito más de Él. Exacto. Y mis ganas de buscar a Dios tienen que crecer y decir, es que quiero salir y quiero estar gozosa, como cuando yo salí de ese culto en Potosí, que yo no quería que huele ni una mosca, porque para mí todo seguía siendo tan santo y tan hermoso, de lo que había podido ver, de ver el mover de Dios. Pero no como no juzgar a una persona, decirle, es que lo que sentiste no fue a Dios, fue una emoción. No sabemos, no conocemos la obra de Dios. La Biblia dice que nosotros, así como desconocemos cómo crecen un bebé, los huesos de un bebé en el vientre de una madre, desconocemos la obra de Dios. No sabemos cómo obra en la otra persona. O sea, apenas logramos entender cómo obra en nosotros mismos. ¿Cómo podemos saber cómo obra en otras personas? Solo eso. Entonces, con esto yo creo que ya llegamos al final de esta charla. De 5 temporadas, hemos llegado al final. Conclusión del tema, hay que alabar a Dios en todo Alabemos al Señor en todo momento. Se aprenden, por favor, Salmo 145 en adelante. Bueno, y toda la vida si quieren. Muchas gracias, Priscila, por acompañarnos en esta charla. Gracias por invitarme, gracias Gerson, gracias Abigail. Perdón a todos los seguidores de Gerson y Abigail si hablé demasiado en este podcast. Gracias por invitarme, me siento muy honrada y la verdad me alegro mucho de poder compartir con ustedes. Soy su fan número 1 y me alegro mucho igual de poder ser parte, de poder compartir. Nada de lo que dijimos es doctrina, todo son experiencias. Sí, hermanos, esto no es el instituto bíblico. Las clases no. Solamente el poder compartir, y si en alguna manera algo les puede edificar o quisieran poner algo en práctica y esto les ayude a acercarse más a Dios, que alabado sea, glorificado sea el Señor. Exactamente, esperamos que les sirva. Todo esto que han escuchado son experiencias vividas nada más. Y a nosotros nos han ayudado, nos han servido todo esto que hemos aprendido y queremos compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado, por ver nuestros videos. Gracias por sus reacciones, por comentar, y también esperamos poder leer sus comentarios y qué opinan al respecto de todos estos temas. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta un siguiente video. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao mundo. ¿Y si hablamos? ¿Y si nos preguntamos? ¿Y si hablar nos hace bien?